Hola, bienvenidos a este Nipoblog en Japón. Hoy estoy en Nagasaki y hoy me voy a Tokio. Como hemos explicado en el video anterior, voy a visitar básicamente a mi familia, especialmente mi padre, porque está en el hospital. Entonces, ahora voy a coger un tranvía para ir al centro de Nagasaki. Después cojo un autobús para ir al aeropuerto de Nagasaki. ¿Me acompañáis? Estoy en el aeropuerto de Nagasaki y ya he hecho check-in, entonces hay que esperar un poco y entrar y chequeo maleta y subir al avión. Hoy hace un poquito de frío y está nublado muchísimo, no se ve sol, pero no pasa nada. Ya estoy en el aeropuerto de Haneda. Por fin he llegado a Tokio. Ahora voy a coger un tren y primero voy a la casa de mis padres. Ahí está mi madre y ya está esperando y preparándome comida. Me ha dicho que van a preparar una comida favorita mía. No sé qué es, será una sorpresa. Después, junto con mi madre, vamos a visitar a mi padre en un hospital. Pero el hospital dice que solo podemos visitar 30 minutos. Es una regla muy fuerte. Entonces, aprovechamos durante 30 minutos, hablamos muchas cosas y después voy a otro hospital para visitar a mi tía. Es la hermana pequeña de mi padre. Cuando era pequeña, vivíamos juntos, todos juntos. O sea, vivíamos junto con mi abuela, que era la madre de mi padre, y mi padre, mi madre y mi hermana mayor y la tía. Éramos 6. La tía también tiene problemas de salud y está ingresada a un hospital, pero otro hospital que mi padre. Entonces, después de visitar a mi padre, hay que cambiar a hospital y visitar a la tía también.
病院に向かってます。El hospital de mi padre está en el centro de Tokio. Bueno, ya he salido de los dos hospitales, de mi padre y de mi tía. Ha sido un poco duro, sí, la verdad, ha sido bastante duro. Quiero contaros lo que siento, pero es bastante complicado para mí y es algo emocional, así que voy a explicarte en japonés y traducimos. Primero sobre mi padre. 父はすごくやっぱり年を取って弱くなってるなっていう感じがしました。父は別に体が大きいわけでもないし、特別力が強いわけでもない、普通の日本人の平均の身長よりも背も低いし、でもそれでも自分にとっては父はやっぱり小さい頃はスーパーマンみたいな存在でした。そんな父が弱ってるのを見るのはやっぱりちょっと辛い気持ちになりました。まあでもね、リハビリを始めて1週間ぐらいで体重もちょっとずつ増えてきてるみたいで、明日お医者さんとリハビリのトレーナーの人と一緒に打ち合わせをして、今後のリハビリのやり方とかいつ頃の退院を目指すかっていう話をするので、明日もしっかり会いに行ってちゃんと父に元気をあげて、この東京にいる何日間かの間、父のことを一生懸命励ましていきたいなと思ってます。やっぱり写真で見るのと実際に会うのとだと、イメージがやっぱり違うので、正直ショックだった部分はあるけど、でも元気になってもらえるようにこっちも元気でいい笑顔を見せていきたいと思います。はい。それでおばはちょっと脳と神経の病気があって、今ほとんど体を動かすことができなくて、動かせるのが指先をこれぐらい、手をこれぐらい動かすことしかできなくてっていう状態です。喋る時も声がほとんど出ないから、顔をすごく近づけないと言ってることがわからない、そんな状態でした。ご飯は自分で食べられるみたいだけど、でも体が動かないからあんまりたくさんの量のご飯を食べることができない。それでやっぱりちょっとずつ弱っていってしまってる状態です。今日は本当に久しぶりに会えて、いっぱい笑ってくれて、一緒におばが大好きなぜんざいとかお菓子を一緒に食べれたんだけど、でも状態としては父よりおばの方が回復するのは難しいのかなと思って、こちらもやっぱり昔から一緒に住んでたおばだったので、正直ちょっとショックでした。それでもやっぱり今日会いに行ったらすごく喜んでくれて、本当にちょっと泣くぐらい喜んでくれたので、少しでも長く生きていてほしいなと思います。Perdón, ha sido un poco shock para mí las visitas de hoy. Perdón, es que sí, a veces la vida hay cosas duras, ¿no? Pues ahora voy a cenar con mis amigas. Son amigas de casi toda la vida. Son Rihoko y Jun-chan. Rihoko ya han salido unas cuantas veces por aquí. Creo que ya es bastante famosa. Es una de mis mejores amigas. Y Jun-chan es miembro nuevo, ¿verdad? También es amiga desde hace mucho tiempo. Y hoy me han dicho que quieren traerme a un restaurante español, porque me han dicho que como vengo aquí a Tokio, quieren que prueba
la paella española de Shibuya. Vamos a ver. Es un restaurante que se llama Chiringuito. Creo que es esto. Mira, mira, mira. Seguro que es esto. La paella de Chiringuito. ¿Cómo lo ves? ¡Kanpai! ¡Salud! 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 Laura, ¡mátelo! Ha llegado Jote de okonomiyaki. ¿Qué hacemos? ピッツァみたいピッツァ Pizza みたいな。じゅんちゃん、はい。いいよいいよ、ひな自分の食べる分ガリッといっちゃって。自分の食べる分はーいエビさんいただきます。Y he vuelto a casa de mis padres. Hoy me quedo aquí y duermo aquí. Ahora me voy a bañar y dormir. Hoy ha sido un día intenso, muy intenso y han pasado muchas cosas. Entonces voy a descansar bien y mañana seguimos con fuerza. Mucha fuerza. Muchas gracias por ver este video hasta aquí y sobre todo muchas gracias por haber nacido. Nos vemos en el siguiente vlog. ¡Mata ne!